Bueno, estamos con la ministra Caletti, está en la ciudad de Orán. ¿Cómo está? Buen día, ministra. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, queremos hablar un poquito sobre violencia de género. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se está trabajando desde su ministerio? ¿Ha tenido algunos traspiés, sobre todo en la marcha de las mujeres? ¿Cómo siente que está su ministerio visto hoy por la sociedad? Bueno, nosotros efectivamente participamos de la marcha, tanto yo a título personal como otros funcionarios que me acompañaron. Hubo algunos inconvenientes con personas que paradójicamente reclaman el cese de la violencia contra las mujeres, pero la ejercen. Pero también hay que destacar que hubo muchas mujeres que apoyaron tanto nuestra presencia como que se manifestaron por sus propios derechos, independientemente de esta cuestión, por el reconocimiento de los derechos. El 8 de marzo ha sido un día de reconocimiento de la lucha de los derechos de las mujeres, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Es lamentable, digamos, que Argentina haya sido noticia dentro de lo que fueron los 50 países que marcharon en pro del reconocimiento de la lucha de los derechos de las mujeres, en las que haya habido inconvenientes en materia de violencia. Creo que tenemos que crecer mucho como sociedad en tolerar al otro, en entender que quizás el otro trabaja en un mismo sentido, pero con otros medios. Nosotros elegimos trabajar por las mujeres en el rol institucional, y en función de eso el gobierno declaró la emergencia social en materia de género y estamos trabajando, ¿no? ¿De qué sirve que esté declarada la emergencia? Cada día hay más casos de femicidio. ¿Y cómo se judicializan los casos? Porque en Orán no se conoce ninguna condena. Fundamentalmente, si hablamos de funcionarios políticos, tampoco hay ninguna condena. Hay muchos funcionarios de la ciudad de Orán, algunos en este caso, que con una simple denuncia no basta para que se los evalúe. ¿Qué nos puede decir usted? Totalmente. El tema de la violencia de género, y ese es el tema, no es problema de una persona o un grupo de personas, es un problema que nos atraviesa a todos. Nos atraviesa a las mujeres, a cada una de nosotras y a la sociedad. El día que entendamos que la violencia de género no es un problema solo de mujeres, no debe ser solo un reclamo, sino que es un reclamo por una sociedad libre y democrática, con hombres y mujeres libres, con igualdad de derechos, vamos a poder realmente abordar. Nosotros declaramos la emergencia hace un tiempo atrás y en función de eso nos pusimos a trabajar. Si me preguntas si sirve, sin duda que sirve. Si falta, sin duda que falta mucho más. Nos enfrentamos con un monstruo, que es la violencia en general, porque vivimos cada vez en una sociedad más violenta, eso también hay que decirlo, y la violencia de género en particular, que no vamos a poder resolverlo de la noche a la mañana. El problema es la violencia de género. España, desde el año 96 aproximadamente, es decir, más de 10 años que viene trabajando en esta temática. Hay que trabajar en prevención, asistencia y contención, y en represión. Y cuando hablamos de represión, hablamos de represión social, porque hay muchas conductas machistas y patriarcales que están naturalizadas, ¿sí? Y no solo en los operadores del Estado, sino también en toda la sociedad, y represión de la justicia. Sin ninguna duda, si el violento no tiene castigo, esa impunidad incrementa su nivel de agresión y por lo tanto el nivel de vulneración de la víctima. Si yo tengo una víctima que además de ser mujer, es pobre, del interior, pertenece a una comunidad y además es niña adolescente, tiene una discapacidad, son ciertas vulnerabilidades que se van cruzando y aumenta el grado de vulnerabilidad de la víctima. Si a su vez su agresor es un tipo con poder, no solo poder por la víctima, que ya lo tiene, por eso ejerce la violencia. La relación de violencia de género implica un poder del hombre sobre la mujer. Ese poder del hombre en un sistema patriarcal y machista, si a eso le aumenta un poder no solo de manejo económico o psicológico o político o de falta de resolución en el ámbito judicial, sin duda incrementa la vulneración de la vulnerabilidad de la víctima y la agresividad del sujeto. Tenemos un combo muy difícil de resolver. Entonces lo que tenemos que trabajar como sociedad es en la desactivación de eso. Un violento sin castigo, un violento impune, incrementa su nivel de violencia. Cuando usted habla de la sociedad, hace responsable a la sociedad de el castigo. Y digo, hay dos tipos de cuestiones. Una cosa es la judicial, es decir, el castigo judicial y la punibilidad de la conducta, que tiene que existir y tiene que ser rápida y eficaz, porque si no, no sirve, porque si no, eso es impunidad, aunque sea por el tiempo en que dure. Una cosa es el sistema judicial y el Estado aplicando el poder punitivo del Estado. Y por otro lado, la propia sociedad, que no vea esas conductas machistas y patriarcales como naturalizadas o que las encubra o que las justifique. Entonces, cuando hablamos de castigo, tiene que haber un castigo social que, gracias a Dios y a la gente y a los movimientos feministas que muchos han trabajado en esto, hoy está en el tapete judicial. Hoy empezamos a desnaturalizar
naturalizar la violencia, ¿sí? Pero falta mucho más. Hoy justamente la charla que tenemos es sobre perspectiva de género y cómo vamos repitiendo patrones culturales patriarcales machistas, a veces sin reconocerlos. Ahora, su función fundamentalmente sirve para combatir la violencia de género, su función, su ministerio. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando uno presenta una denuncia muchas veces quedan allí, muchas veces no se toman la denuncia y una vez que se toma la denuncia no pasa a mayores. Y esto pasa en Salta con el caso de la chica Guantay, que todavía hace 4 días que no se sabe si es, no es, qué pasó, qué no pasó. El caso de Orán con el femicidio. Tienes que tener en cuenta que así como yo te digo que la violencia atraviesa una sociedad, también atraviesa todo lo que es las estructuras estatales. Nosotros en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia lo que hacemos es implementar políticas públicas y a su vez también asistir a las víctimas de violencia. Ahora, esa víctima de violencia pasa por un sistema que es la denuncia policial, como vos decías, la verificación de las lesiones en el hospital, luego al sistema judicial, hasta la fiscalía, que es la que investiga el delito. Digamos, en cada una de esas áreas nosotros no tenemos una competencia específica en los casos, sí de armar protocolos de actuación y de asistir y acompañar a la víctima en ese proceso. Eso es lo que hacemos en el Ministerio de Justicia. Antes de la declaración de emergencia no teníamos equipos interdisciplinarios que acompañan a la víctima, que le abordan y imagínate que la víctima, una víctima de una violación, de repente el delito irrumpa en su vida y se ve con médicos que verifican, que tienen que verificar las lesiones en lugares y revivir y volver a contar a la defensora, al juzgado. Bueno, nosotros en el Ministerio acompañamos a la víctima. Ahora necesitamos, y nosotros reclamamos igual que el resto, que el tema de género no sea identificado con una área, derechos humanos, género. En educación hay que educar en perspectiva de género, con perspectiva de género, en igualdad, hay que darle condiciones laborales a las víctimas, hay que trabajar en salud, que salud, nosotros formamos a los médicos para que verifiquen suturan la herida, curan la quebradura, pero hay mucho más. Yo veo una mujer que está afligida, que ha venido una y otra vez, mi tarea no se limita solamente a curar esa fractura y hacer una radiografía. Eso es lo que estamos trabajando. Para eso hay que producir un cambio cultural importante en el Estado y la sociedad. Ahora, la consulta que le hago tiene que ver, ¿qué le dice a la gente de Orán, a la mujer de Orán sobre todo, que sufre hechos de violencia intrafamiliar, violencia de género, abusos, y que no tiene el Estado aquí en Orán, porque usted habla del ministerio, está en Salta? ¿Qué le dice a esa gente que cree o descree poco de que se haga algo? Primero, que una vida sin violencia es posible. No es fácil, sin duda que no lo es, pero es posible, que muchas mujeres han logrado salir, que desde el Ministerio de Derechos Humanos podemos ayudarla, que obviamente que la batalla no es sencilla, porque es una batalla, a veces hemos tenido mujeres que han denunciado a sus maridos y han tenido, sus propios hijos se han puesto en contra, porque tienen naturalizada la violencia y ven como que revictimiza al marido que lo saca del hogar. Entonces, pero que tengan la fortaleza y la confianza que ellas tienen derecho a vivir una vida sin violencia. Nadie tiene derecho a decirles cómo tienen que vivir. Entonces, y que desde el Ministerio de Derechos Humanos podemos ayudarlos. Nosotros acá en Orán tenemos el refugio que estamos trabajando. ¿Funciona? Sí, está refuncionalizado, exactamente. De hecho, ahora voy a reunirme con ellos. El refugio, ese es un nexo a través de nosotros, a través de los ONG o a través de la municipalidad, se comunican con nosotros en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Una vida sin violencia es posible, es difícil, pero estamos para ayudarlo. Muchas gracias. No.